Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí esta noche compartiendo con estimadísimos colegas de la medicina interna y de otras especialidades también. Estamos también en transmisión a través del Facebook, ¿verdad? Para todo el país. Y creo que en especial Encarnación están allí prendidos los de la Uni Tati. Yo soy el doctor César Eliseche, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Y me toca darle la bienvenida a todos, agradecerles a los expositores que nos van a dar interesantes temas de hot topics en cardiología para el internista, Tati. Y también agradecerle a la gente que está aquí asistiendo, a la gente que se está conectando a través de las redes sociales, Facebook específicamente. Y por supuesto al laboratorio Kinfa, que gentilmente ofrece su local para que esta noche podamos hacer algo distinto, Tati, de lo que hacemos rutinariamente en nuestro local allá en la sociedad. Hoy nos permite esto salir un poquitito de esa rutina y venir a este espacio tan cálido, tan hermoso, ¿verdad? Para compartir con gente amiga. Entonces, Tati, te doy también la bienvenida y hacer la presentación de los disertantes y los temas. Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Y así como dijo el doctor Eliseche, nosotros quisimos hacer algo práctico hoy. Por eso es que el título se llama De la evidencia a la decisión. Y tomamos eso porque muchas veces conocemos la evidencia de estos fármacos, pero algo nos falta para indicarle a los pacientes. Entonces, esa es la idea de hoy, ¿verdad? Aprender cómo vamos a prescribir estos nuevos fármacos que realmente están revolucionando el tratamiento de estas patologías. El primer tema que tenemos es insuficiencia cardíaca y protección cardiorrenal. ¿Cuándo avanzar a ARNI y finerenona? Y eso está a cargo del doctor Víctor Arévalos. Él es especialista en medicina interna, cardiología e intervencionista, máster en tratamientos endoluminales, vasculares y cardíacos por la Universidad de Barcelona, doctor en medicina e investigación translacional por la Universidad de Barcelona, fellow del American College of Cardiology y fue mi compañero de residencia. Bueno, adelante, doctor. Antes de darle el micrófono al doctor, nuestra dinámica de esta noche, Tati, vamos a hacer las conferencias, las presentaciones de seguido. Vayan tomando apunte de alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, pero al final de las 3 exposiciones vamos a hacer acá una mesa redonda a modo de hacer como un resumen, porque seguro que va a haber gente que va a ir llegando un poco tarde y tal vez no le van a escuchar al primer expositor. Entonces le damos otra vez la oportunidad a la gente que llegó un poco más tarde de volver a escuchar los puntos más importantes de la conferencia. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación a participar esta jornada con todos ustedes, esperando poder aprender todos, ¿verdad?, en conjunto. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que se tituló, ¿verdad?, como había mencionado Tatiana, insuficiencia cardíaca y protección cardiorrenal, cuándo avanzar a ARNI y finerenona. Bueno, primero que nada tenemos que rememorar que habitualmente, digamos, de antaño, solíamos tratar de alguna manera las patologías cardíacas en forma separada de las patologías renales, y es por eso que obviamente también surgieron especialidades como la cardiología y nefrología como si fuesen ramas totalmente separadas y no
y de alguna manera aisladas entre sí. Pero con el tiempo y actualmente aprendimos que no existe una división como tal, sino que son órganos de alguna manera interdependientes entre sí, formándose una especie de eje cardiorrenal, ¿verdad? Sabemos que cuando un paciente entra en insuficiencia cardíaca, muchas veces ese bajo gasto genera una hipoperfusión a nivel de los riñones y eso ya de por sí, digamos, perjudica su funcionamiento. Lo mismo, esa congestión venosa generada por la insuficiencia cardíaca congestiva también repercute a nivel renal, produciendo una activación neurohormonal, estrés inflamatorio y en muchos casos también disfunción endotelial. Asimismo, sabemos que cuando se produce una falla renal, esto puede repercutir en el funcionamiento cardiovascular a través de la retención de sodio, generando también hipertensión arterial y sobrecarga. Es por eso que muchas veces cuando un paciente que se encuentra ya en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo terminal, termina entrando en una especie de eje o círculo vicioso de daño cardíaco y renal del cual es prácticamente imposible salir. Entonces muchas veces lo que tendremos que hacer nosotros como internistas o como especialistas en general es tratar de evitar que se llegue a eso. Entonces, por todo lo mencionado, previamente se abre paso a la pregunta, ¿verdad? De que cómo evitamos que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca caigan en ese espiral cardiorrenal que generalmente va a terminar en un pronóstico bastante adverso para nuestros pacientes. Bueno, muchas veces, como mencionaron, ¿verdad?, que tratamos de hacer las cosas prácticas, es más fácil retener ciertos conceptos si es que pasamos a ejemplos más prácticos. Entonces acá tenemos un paciente que puede ser un paciente típico que cualquiera de nosotros puede ver en el consultorio. Es un paciente de sexo masculino de 64 años de edad que acude a una consulta. Es un paciente ya de base hipertenso, diabético, se encuentra con una enfermedad renal crónica, estadio 3A. Ya tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, en este caso que fue revascularizada percutáneamente. Se encuentra actualmente en una insuficiencia cardíaca con una clase funcional 2 de 4 y nos refiere que ha tenido 3 reingresos por descompensación de su insuficiencia cardíaca en los últimos 6 meses. Este es el ejemplo prototípico de un paciente que ya empieza a tener una afectación cardiorrenal. Entonces, como datos adicionales, vemos que el paciente tenía una hemoglobina de 12,3 gramos por decilitro, una creatinina de 1,6, una tasa de filtrado glomerular calculada de 50 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Por suerte, sus electrolitos se encuentran en rango, no tiene hiperpotasemia. Ya tiene un poco de albuminuria de 100 miligramos en 24 horas. Su electrocardiograma está en ritmo sinusal y su QRS no se encuentra ensanchado, o sea, no tiene bloqueo de rama izquierda. Y en su ecocardiografía vemos que ya tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 38% con una aquinesia anteroseptal. Además de ello presentaba una disfunción diastólica, la cual es muy importante también porque también influye en el pronóstico de nuestros pacientes cardiópatas. Este paciente ya se encuentra con un tratamiento farmacológico. Vemos que está con enalapril de 20 miligramos cada 12 horas, bisoprolol de 5 miligramos cada 24 horas, dapaglifosina 10 miligramos cada 24 horas, espironolactona 25 miligramos cada 24 horas, aspirina y rosuvastatina. A excepción de estas dos últimas drogas que forman parte del tratamiento para su coronariopatía, vemos que tiene ya en parte los 4 pilares del tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Tiene un IECA, que es el enalapril, tiene un beta bloqueante, que es el bisoprolol, tiene la dapaglifosina, que es el inhibidor SGLT2, también tiene espironolactona, que es un antagonista de los mineralocorticoides. Entonces, podríamos decir que prácticamente ya tiene casi todo el tratamiento que podríamos ofrecerle para la insuficiencia cardíaca que él presenta. Entonces, nosotros tendríamos que en un paciente como tal, como objetivo, plantearnos qué más podemos ofrecerle a nuestro paciente para tratar, por un lado, de mejorar su calidad de vida, ya que nos está mencionando que él ya tiene constantes reingresos por insuficiencia cardíaca, qué podemos hacer justamente para disminuir esos reingresos y para frenar la probable progresión de la enfermedad renal que el paciente ya está presentando, justamente con la cardiopatía en un paciente hipertenso y diabético, ¿verdad? Entonces, hace ya unos cuantos años, ¿verdad?, surge el estudio Paradigm HF, que cambió de alguna manera marcó un cambio en el paradigma del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque testó por primera vez una molécula nueva en ese momento, un ARNI, que es el sacubitril/valsartán, que fue comparado en este estudio con el tratamiento estándar de la insuficiencia cardíaca en ese momento, que era el enalapril. Entonces, ¿qué es lo que hizo ese estudio? Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida
se incluyeron aquellos con fracción de eyección de menos de 40% y posteriormente terminó incluyéndose solamente menos de 35% y comparó ambos grupos, valsartán versus enalapril. ¿Y qué encontraron? Encontraron que hubo una disminución en un endpoint primario compuesto, o sea, un endpoint, o sea, un evento combinado de muerte cardiovascular, o sea, por causas cardiovasculares e internaciones por insuficiencia cardíaca. Y demostró que hubo una disminución significativa con el uso de sacubitril/valsartán. E incluso cuando se examinaron estos en forma, digamos, individual, también disminuyó las muertes de causa cardiovascular en un 20%, las hospitalizaciones en un 21% y las muertes por cualquier causa en un 16%. Además, eso fue muy importante porque produjo una mejoría significativa de la calidad de vida según un cuestionario que permitía objetivar eso que es el Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, que es un cuestionario para pacientes con cardiopatía, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no mejoró un endpoint renal que estaba preestablecido en el estudio. Pero a pesar de todo, igual se hizo un control posterior o un análisis post-hoc del mismo estudio que fue publicado posteriormente y se demostró que los pacientes que recibían sacubitril/valsartán, que están representados por la línea azul que vemos acá, que es la de arriba, que tuvo una progresión más lenta de la enfermedad renal. O sea que no solamente mejoraba la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, sino que también enlentecía el progreso de esa enfermedad renal. Entonces, ¿cómo impactó esto en las guías? En las guías de la Sociedad Europea del 2021 y del American College of Cardiology y la American Heart Association del 2022, ya se indica el sacubitril/valsartán con un nivel de indicación una indicación de clase 1, nivel de evidencia B, que en las guías de la American College es de nivel de evidencia A. E incluso las guías americanas van más allá y indican que incluso si es que nuestro paciente tolera bien por ejemplo, un IECA, un ARA2, tendríamos que pasarle a sacubitril/valsartán y usar IECA y ARA2 solamente si nuestro paciente no puede usar sacubitril/valsartán. O sea, IECA solamente si no se puede usar sacubitril. Entonces, obviamente, a pesar de que tenía resultados muy buenos, no es tampoco para una indicación universal y tenemos que saber que existen contraindicaciones absolutas y también algunas relativas que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Entre las contraindicaciones absolutas tenemos, obviamente, no se puede hacer concomitantemente con el IECA. Si es que vamos a pasar, tenemos que suspender nuestro IECA y 36 horas después recién ahí iniciar el sacubitril/valsartán porque hay un riesgo justamente de angioedema, que es la otra contraindicación. No se puede usar en el embarazo si es que ya hay una hipersensibilidad al medicamento y una hepatopatía severa. Las contraindicaciones relativas o en todo caso precauciones, o sea, los casos en que hay que tomar precauciones son, por ejemplo, una hipotensión arterial. No es una contraindicación absoluta, sino que simplemente implica que tendríamos que iniciar nuestro sacubitril/valsartán a dosis más bajas que las indicadas en el estudio, ¿verdad? Que por cierto eran bastante altas. La enfermedad renal avanzada, que también en ese caso hay que tener cuidado porque nos puede producir hiperpotasemia. Si es que el potasio no se maneja bien, también hay que tener cuidado. No es una contraindicación, pero hay que hacer una monitorización, digamos, frecuente del potasio en estos pacientes, en hepatopatía moderada y en estenosis de la arteria renal, que puede producir una falla renal aguda en algunos casos, ¿verdad? Entonces, si recapitulamos, nuestro paciente ¿es o no, por ejemplo, un buen candidato para usar sacubitril/valsartán? Primero, tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que es el grupo que más se benefició. Entonces, por ese lado, es buen candidato. Toleraba dosis altas de IECA, o sea, 20 miligramos cada dosis, entonces también podemos darle. Estaba en clase funcional 2, que también es el grupo que más se benefició y que se indica explícitamente en las guías. Tenía una tasa de filtrado glomerular más de 30, que dijimos que era una contraindicación relativa. Y tenía un potasio normal, o sea, por ese lado no nos va a crear problemas y tampoco tenía otras contraindicaciones. Por lo tanto, es un buen candidato para utilizar eso. Entonces nos surge, dijimos, es solamente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, ¿qué pasa ahora con el resto? El Paradigm Shift solamente incluyó aquellos pacientes con fracción de eyección, HF, de fracción de eyección menor de 40%, pero entonces nos queda todo ese otro espectro de pacientes que tienen levemente reducida, que son de 41 a 50, y preservada, que es de 50 o más. Entonces, ¿qué pasa con ellos, verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer si es que no se incluyeron en el estudio? Y justamente para darle respuesta a eso, después salió el Paragon HF, que en este caso comparó sacubitril/valsartán solamente con valsartán en pacientes que tenían más de 45% de fracción de eyección. Entonces, compararon endpoints similares.
Pero, sin embargo, en este caso, el endpoint combinado de mortalidad cardiovascular e internaciones por insuficiencia cardíaca no mostró diferencias. O sea, nuestros pacientes no mejoraron. Tampoco disminuyó digamos, las internaciones por insuficiencia cardíaca, ni tampoco disminuyó la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, sí produjo una mejoría significativa en la calidad de vida, también mejoró la clase funcional y hubo un deterioro más lento de la tasa de filtración glomerular, o sea, mostró un efecto protector a nivel renal. Y algo importante de mencionar en este estudio es que se hizo posteriormente un subanálisis en el cual se encontró que aquellos pacientes, o sea, dijimos, incluyó pacientes de 45 o más, y encontró que esos pacientes que tenían entre 45 y 57 se beneficiaban con una disminución de la mortalidad y disminución de las internaciones. O sea que si tenemos pacientes de entre 45 y 55, probablemente también se van a beneficiar con una disminución de la mortalidad si es que usamos sacubitril/valsartán, o sea que podría indicarse. Entonces, ¿qué dicen las guías? Indican a los pacientes con fracción de eyección levemente reducida y también preservada, pero una indicación de clase 2B, o sea que podemos considerar. Principalmente, dicen las guías americanas, en aquellos que dijimos de ese grupo, de 45 a 57 más o menos, en teoría se van a beneficiar más. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? 6 meses después de iniciarle ARNI, nuestro paciente se siente mejor. Ya mejoró su clase funcional, incluso su fracción de eyección subió a 45%. Sin embargo, ¿qué pasó? Continuó la progresión de la enfermedad renal y nuestro paciente ya de 50 bajó a 40 su tasa de filtrado glomerular y su albuminuria aumentó de 100 a 200. O sea, a pesar de mejorar su función cardíaca, fue progresando la enfermedad renal, llegaron un hipertenso y diabético. Entonces, ¿qué otra medida farmacológica podríamos tomar para frenar el progreso de esa enfermedad renal? Entonces ahí aparece la finerenona, que es un antagonista no esteroideo del receptor de los mineralocorticoides, que se demostró que puede disminuir la inflamación, puede disminuir la fibrosis a nivel renal, sin tener muchos de los efectos adversos que tiene la espironolactona, como por ejemplo la ginecomastia, que es un efecto adverso por su similaridad, ¿verdad? Molecular y que puede producir complicaciones, o sea, alteraciones hormonales. Entonces, esta nueva molécula se examinó en varios estudios. Los 3 más importantes y de los que más se hablan son el Fidelio DKD, el Figaro DKD y el más reciente, el 2024, el Fine Arts HF. Entonces, estos 2 primeros son importantes porque no examinaron pacientes con insuficiencia cardíaca, sino que examinaron pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica. Entonces, el Fidelio DKD, ¿qué es lo que hizo? Comparó finerenona con placebo en enfermedad renal crónica y diabetes mellitus tipo 2. Encontró que ¿cuál fue su endpoint compuesto primario? Fue un endpoint compuesto, o sea, de falla renal, progresión de la enfermedad renal y muerte por causas renales. Ese endpoint compuesto renal mejoró, o sea, el pronóstico renal de los pacientes con finerenona, que eran hipertensos y diabéticos, mejoró, disminuyó en un 18% de la probabilidad de esos eventos. Y como endpoint secundario también, que es el que vemos acá, disminuyó en un 14% la incidencia, un compuesto de mortalidad cardiovascular, ACV no fatal, IAM no fatal y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, a pesar de que no fue diseñado como endpoint primario, evaluar la parte cardíaca demostró que también tenía un beneficio a nivel cardiovascular en los diabéticos y renales. Entonces, el otro estudio que era similar al Figaro DKD, en cambio, lo que si vemos acá, tuvo como principal outcome un cardiovascular. El Fidelio lo que vio un outcome renal, o sea, que ver si es que mejoraba como objetivo primario la parte renal, y el otro la parte cardiovascular. Entonces, a pesar de que hubo una reducción, en ambos hubo reducción de la progresión renal, la disminución de la insuficiencia cardíaca en el Fidelio no fue significativa, pero en el DKD sí. ¿Qué pasó? Se hizo un análisis conjunto con todos los pacientes y al aumentar la cantidad de pacientes a casi 13.000, ahí se encontró de que sí también mejoraron de forma significativa en todos ellos los ingresos por insuficiencia cardíaca y otros outcomes cardiovasculares. Entonces, dijimos que ambos estudios no fueron diseñados para examinar pacientes con insuficiencia cardíaca.
Y como vemos acá, solamente el 7% en cada grupo tenían insuficiencia cardíaca, de los que fueron incluidos. Es por eso que se diseñó el Fine Arts, que incluyó directamente pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, o sea, levemente reducida o preservada, y encontró que disminuyó en un 16% los eventos de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, principalmente a expensas de la disminución de las internaciones. O sea, no afectó mucho la muerte, pero sí los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada que usaron finerenona se internaron menos por insuficiencia cardíaca, que ya es un endpoint bastante importante, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Que no hay una evidencia en los pacientes con fracción de eyección reducida, lo cual quedaría un gap en el conocimiento actual que falta aclarar aún, ¿verdad? Entonces, ¿cómo repercute en la guía? Todavía no habla de la insuficiencia cardíaca, pero las guías europeas dicen que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica estaría indicado utilizar finerenona para mejorar el pronóstico, principalmente en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, nuestro paciente estaría indicado, probablemente sí, a pesar de que la fracción de eyección mejoró, nos sigue formando parte de ese grupo de fracción de eyección preservada, pero teniendo en cuenta que es un hipertenso y renal crónico y diabético, sería un grupo formaría parte del grupo de pacientes que se beneficia con el uso de finerenona. Entonces, algunos puntos importantes a tener en cuenta es que cuando iniciamos finerenona hay que hacer un control de creatinina, de tasa de filtrado glomerular y de potasio antes de comenzar. ¿Por qué? Porque obviamente, como es antagonista de los receptores mineralocorticoides, va a aumentar el potasio. Una vez que controlamos, iniciamos y tenemos que controlar otra vez 4 semanas después. Va a estar contraindicado si nuestro potasio ya es mayor a 5 o si nuestra tasa de filtrado glomerular es menor a 25. No está contraindicado usar en combinación con ARNIs, a pesar de que ambos nos pueden subir el potasio. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios, a pesar de que no estaba centrado en demostrar que podemos usar con ARNI, muchos de esos pacientes ya estaban usando. Entonces, no han presentado efectos adversos. Pero algo importante que hay que tener en cuenta si vamos a combinar ambos es que tenemos que controlar el potasio y la función renal antes y probablemente a las 2 semanas y en una forma relativamente más frecuente que lo que controlaríamos en un paciente en el que no estamos usando ARNI. En conclusión, podemos decir que entonces el ARNI está indicado en todo paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor a 40%, o sea, es una indicación clase 1, y debería considerarse en los pacientes con fracción de eyección de 40 a 57, que fueron los beneficiados en otros subestudios. Y que siempre y cuando estos permanezcan sintomáticos pese al tratamiento óptimo. Entonces, la finerenona va a estar indicada en los pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, siempre que su tasa de filtrado sea mayor de 25 para reducir la hospitalización y la progresión de la enfermedad renal. La finerenona podría beneficiar a pacientes con insuficiencia cardíaca, principalmente si es levemente reducida o preservada, y más todavía aquellos que al mismo tiempo son hipertensos, diabéticos y renales crónicos. Y se puede usar concomitantemente, pero necesitaría un control más estricto y más frecuente del potasio y de la función renal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Arévalos. Creo que nos llevamos muchos puntos para nuestra práctica clínica diaria. Siguiendo con nuestro programa, a continuación vamos a hablar de fibrilación auricular. Anticoagular bien es tan importante como anticoagular. Esto está a cargo del doctor Fernando Camé. Él es especialista en medicina interna, especialista en medicina del trabajo, staff del servicio de clínica médica del Hospital Militar Central y del servicio de la Policlínica del Instituto de Previsión Social. Adelante, doctor. Bien, muy buenas noches para todos. Antes que nada, permítanme agradecer nuevamente a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por esta nueva invitación. También al laboratorio KINFA, que siempre nos recibe de la mejor manera acá en su local. Muchísimas gracias nuevamente, ¿sí? Bien, para dar inicio a
a esta charla yo les voy a hablar un poco acerca de fibrilación auricular. Y como el título lo dice, anticoagular bien es tan importante como anticoagular. ¿Y a qué hace referencia esto? Bueno, como sabemos, la fibrilación auricular es tan prevalente, tan frecuente en nuestras salas de clínica médica, también en nuestros consultorios, y que esta arritmia produce una gran, como saben, ¿verdad? Una gran comorbilidades, atrae morbilidad, mortalidad y, por qué no, también gastos para nuestros pacientes, para los servicios y los sistemas de salud. Independientemente del tipo de fibrilación auricular, el que sea según el tiempo de aparición, si esta fuera de reciente diagnóstico, si fuera una fibrilación auricular paroxística, persistente, de larga duración o permanente, las guías hace mucho tiempo ya nos vienen mencionando que el enfoque integral adecuado para estos tipos de pacientes es el control efectivo, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca, del ritmo y sobre todo de la anticoagulación. A lo largo de esta charla yo les voy a estar comentando un poco de los aspectos más importantes de cómo anticoagular bien, a quiénes anticoagular, qué dosis utilizar, en quiénes ajustar la dosis, cuándo suspender ante un procedimiento quirúrgico, que son dudas frecuentes muchas veces en la práctica clínica cotidiana. Bien, esto solamente para decir que no tengo conflictos de intereses. Quiero compartir con ustedes esto. Esto es un gráfico, ¿verdad? Un estudio publicado en el JAMA en el 2016, en donde, fíjense, esto era el perfil de anticoagulación a nivel mundial, sobre todo en países de primer mundo en el 2016. Fíjense que solamente el 50% de los pacientes para ese entonces que tenían fibrilación auricular, solamente el 50% tenía indicada la anticoagulación oral. Pero lo llamativo de esto es que, bueno, ellos lo hacían con warfarina, fíjense, la opción ideal para ese entonces era la warfarina. Y fíjense lo notable que es, ¿verdad? Más de la mitad de los pacientes probablemente no recibían anticoagulación, y los que recibían lo hacían con un fármaco que no tenía la seguridad que hoy nos ofrecen los anticoagulantes orales directos. Prácticamente la mitad de la población, y fíjense la población que utilizaron, 429.417, en su mayoría hombres, con una edad media estimada de 71 años. Y esto es el estudio Garfield, un estudio un poco más actual. Inició en el 2009, pero se extendió un poquito más, terminó en el 2019. Y esto ya demostró un perfil distinto. Después de la aparición o la recomendación de las guías de los nuevos anticoagulantes, anteriormente llamados nuevos anticoagulantes, hoy ya no son tan nuevos, les mencionamos como anticoagulantes orales directos. Fíjense que en este estudio del Garfield, publicado en el New England, en el 64% de los pacientes ya estaban prescritos los anticoagulantes orales directos, y ya en menor medida, 21%, los antivitamina K, y sobre todo warfarina. Muchos de los pacientes que no entraban dentro de este espectro recibían aspirina off-label, sin ningún beneficio sobre la fibrilación auricular, y en algunos casos nada. ¿Por qué? Por miedo al sangrado. Pues lo curioso de este estudio es que, fíjense un poquito, de los que recibían anticoagulación, solamente el 67% de los pacientes menores de 75 años recibían esta anticoagulación, y quedaba una brecha importante. Pero esta brecha, lo que quiero destacar en este cuadro, es de que los pacientes, cuando aumentaban en edad, cuando pasaban los 75 años, según este estudio, la brecha y los pacientes que recibían anticoagulación disminuía un 50%, aumentando esto obviamente considerablemente el riesgo cardiovascular y el riesgo de cardioembolia en estos pacientes, ¿verdad? Y quizás esto sea siempre el error, ¿verdad? Y hasta hoy en día muchas veces el gran error clínico es confundir que el riesgo hemorrágico es una contraindicación para prescribir anticoagulación. Siempre estamos ahí buscando el equilibrio exacto entre el stroke y el sangrado. ¿Anticoagulo o no anticoagulo por miedo al que mi paciente presente sangrado? Y bueno, esto lleva a veces a la inercia terapéutica, que es muy frecuente en la práctica clínica cotidiana. La inercia de hacer siempre quizás lo mismo o lo que diga la guía, y no adaptar individualmente en cada paciente, ¿verdad?
Esto nos puede llevar a la sobredosificación de los anticoagulantes orales directos y mucho más y en mayor medida la subdosificación. Muchos de nuestros pacientes reciben la menor dosis de la que necesitan por miedo. Entonces, esto dice aquí de que la subdosificación es más frecuente que la sobredosificación. Los médicos generales tienden a ajustar de más por precaución ante edad y comorbilidades. Y la formación y el uso de estos algoritmos basados en guías, en evidencias, obviamente que reducen significativamente estos errores, pero en realidad no la garantizan, ¿verdad? En gran parte todo lo que les voy a estar comentando se basa en el integrado de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2024 y la evidencia actual de los grandes ensayos clínicos para un manejo integral, personalizado y basado en datos. Desde el 2024 estas recomendaciones quizás buscan cambiar el paradigma de la anticoagulación, buscando mayor precisión, seguridad. De hecho que hoy en día la FDA y demás solamente aprueban drogas que tengan varios impactos en varios niveles, sobre todo hablando del sistema cardiometabólico, a nivel de protección de riesgo cardiovascular, pero también buscan fármacos cada vez más seguros. Y esto quizás va a marcar lo que es el fin de la era de los antivitamina K. La guía nos propone un nuevo abordaje en el enfoque terapéutico de la fibrilación auricular. El antiguo ABC, actualmente la guía nos propone encararlo de esta manera con el EF Care, en donde, bueno, aquí tenemos un gráfico, en donde la C nos habla del control de las comorbilidades y los factores de riesgo. La A de anticoagulación para evitar el accidente cerebrovascular y la cardioembolia. La R de reducir síntomas mediante el correcto control de la frecuencia y el ritmo. Y la E de una evaluación y reevaluación constante de nuestros pacientes, porque una vez que prescribimos medicación, nuestros pacientes cambian. Nuestros pacientes tienen empeoramiento de la función renal, tienen cada vez más comorbilidades. Y bueno, este es el enfoque que nos propone la guía desde el 2024. Yo me voy a centrar un poco más en esta oportunidad de la anticoagulación. Bien, y una vez que tomamos la decisión de anticoagular, siempre tenemos un montón de dudas. Nos preguntamos a quién es el anticoagulo, con qué le voy a anticoagular, qué grupo de fármacos son los más ideales hoy en día, qué dosis voy a utilizar, a quién le voy a dar una dosis reducida. Bien, vamos a tratar de ir aclarando a medida que pase la charla, ¿sí? ¿A quién es el anticoagulo? Bueno, la guía nos propone esto, el CHADS-VA, como sabemos cambió lo que era el score antiguo que veníamos conociendo, para recordar un poco la C de insuficiencia cardíaca, la H de hipertensión, la A de edad mayor a 75 años, que esto nos confiere 2 puntos, la diabetes mellitus 1 punto, un stroke previo o un AIT previo 2 puntos, una enfermedad vascular documentada como un infarto agudo previo y una edad entre 65 y 74 años nos confiere 1 punto. Fíjense que aquí la guía a partir del 2024 ha sacado lo que es el sexo femenino, porque esta de por sí no demostró niveles de evidencia suficientes para relacionarlo con mayor riesgo de cardioembolia. Obviamente que también simplificó la escala y nos sirve para evitar tratamiento innecesario en un gran grupo poblacional, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo interpretar este score? Bueno, lo hacemos frecuentemente en nuestras salas. Recuerden que con 0 puntos no está recomendada la anticoagulación. Con 1 punto hay que considerarla, hay que ver los factores de riesgos, concomitantes, otras enfermedades. Y con 2 puntos para arriba el paciente tiene una indicación correcta y una indicación sí o sí de probablemente considerar y iniciar una terapia anticoagulante. Pero hay pacientes en los cuales no nos vamos a fijar ni vamos a estar calculando el score de CHADS-VA. Hay pacientes que de entrada deberían de recibir anticoagulación independientemente del puntaje que tengan en esta escala, en este score, ¿verdad? Como ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, cardiopatías congénitas, posablación 2 meses, una poscardioversión de 1 mes, en pacientes que tienen prótesis mecánica, que en estos casos es ideal usar antivitamina K siempre, eso sigue manteniéndose, en los pacientes con estenosis mitral moderada a severa,
y anticoagulación por otras razones, por ejemplo, pacientes que ya tienen documentado un trombo en el ventrículo izquierdo, en la tirotoxicosis y en la amiloidosis. Entonces, para repetir nada más, en estos pacientes no hace falta, no deberíamos calcular un CHA-2A y probablemente por tener estas comorbilidades vamos a estar optando por el inicio de una anticoagulación. Iniciamos la terapia, siempre hacemos, y aquí el conocido Hasblit, creo que todos los conocen, solemos hacer, pero lo importante de esto, lo que quiero enfatizar, es que un score de Hasblit que indique alto riesgo cardiovascular, sobre todo igual o mayor a 3 puntos, no contraindica la anticoagulación. Una puntuación elevada es útil para establecer medidas en contra de esas comorbilidades o estos factores de riesgo que podrían ser modificables, como identificarlos, corregirlos, optimizarlos, educar al paciente a reconocer cuándo podría tener o no un sangrado, qué evitar y, como siempre, la evaluación periódica. Entonces, repetir y enfatizar, un score de Hasblit elevado no contraindica la anticoagulación. ¿Qué nos proponen las guías? Bueno, ¿qué fármacos son ideales hoy en día? Nos dan un nivel de evidencia 1A en que los anticoagulantes orales directos deberían de ser indicados en primer lugar por encima de los antivitamina K para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico y la tromboembolia. En pacientes con válvulas cardíacas mecánicas y estenosis mitral, siempre obviamente se opta por antivitamina K. Y en quienes, esto es lo que les decía, ¿verdad? En quienes no voy a utilizar anticoagulantes orales directos y tengo que seguir utilizando fármacos como warfarina, cenocumarol, pues en pacientes con válvulas mecánicas, pacientes con estenosis mitral moderada grave, en la insuficiencia renal severa, cuando el clearance, la tasa de filtrado glomerular baja por debajo de 15 ml minuto, y en la insuficiencia hepática severa, sobre todo en un Child-Pugh-C. Otras situaciones clínicas también, como un paciente con SAF, en donde no hay estudios ni evidencia de seguridad de que podamos utilizar estos fármacos, entonces vamos a preferir los antiguos anticoagulantes. Más de hablar de qué es ideal y qué no, hay varios estudios, se hicieron un montón de estudios desde el fíjense, del 2020 al 2024. Lo que quiero enfatizar acá es que los hallazgos claves son claros, en el sentido de que los anticoagulantes orales directos demostraron ser más seguros y más eficaces. Otros estudios, ¿verdad?, publicados en el New England, el Relay, que estudió al dabigatran versus warfarina, el Rocket, que comparó el rivaroxaban versus warfarina, el Aristotle, que estudió apixaban versus warfarina, y el Engage, que estudió a la endoxaban versus warfarina. Resumiendo, prácticamente todos demostraron nuevamente lo que les dije, mayor seguridad y eficacia versus antivitamina K. Y probablemente aquí el que demostró mayor evidencia y se destacó y se destaca por encima del resto es el Aristóteles, que estudió apixaban, porque apixaban pareciera ser similar en cuanto a efectividad con los otros anticoagulantes, pero en seguridad pareciera ser de que saca una ligera ventaja. Conclusión, bueno, los anticoagulantes orales directos tienen mayor seguridad y eficacia versus los antivitamina K. Si tenemos que comparar un poco las ventajas versus las desventajas, ¿verdad?, porque no siempre todo es lindo. El apixaban nos brinda menor riesgo de hemorragia mayor intracraneal, es un dato importantísimo a tener en cuenta. Un perfil seguro en ancianos y pacientes de bajo peso. Tiene mínimas interacciones farmacológicas. Quizás un punto en contra es que se administra 2 veces al día y bueno, hay gente que no quiere reducir fármacos. En cuanto al rivaroxaban, una dosis única diaria, eso es muy bueno, una ventaja importante, sobre todo para lograr adherencia. Tiene una alta eficacia en prevención del ictus y el tromboembolismo venoso. Es adecuado en pacientes con baja adherencia, por lo que ya dijimos, para no redundar un poco. Y sobre todo es importante utilizar rivaroxaban en pacientes que no son frágiles, ¿verdad? Entonces simplificamos dosis y logramos buenos beneficios también. El dabigatran tiene menor riesgo de ictus isquémico. Es el único que probablemente tiene un antídoto accesible acá en nuestro país. Accesible, digámosle, pero obviamente que sabemos que tiene un precio muy elevado. Y tiene escasas interacciones farmacológicas.
La elección del anticoagulante oral directo ideal debe estar enfocado, tiene que tener un enfoque personalizado en cada paciente y nuevamente utilizar nuestra balanza para buscar el equilibrio. Tenemos que, para saber indicar estos medicamentos, tenemos que tener en cuenta obviamente el perfil del paciente, su diagnóstico, el score de CHA2DS2-VAS que tenga, la edad, sus comorbilidades, el estatus cognitivo. Es importante porque a veces prescribimos medicación, pensamos que el paciente es capaz de tomar una indicación muy larga, porque la mayoría de los pacientes son polimedicados y obviamente que es importante tener en cuenta también eso, ¿verdad? Y también el perfil del fármaco, ¿verdad? Su farmacocinética, sus interacciones medicamentosas, los efectos adversos que pueda ocasionar. ¿Qué dosis vamos a iniciar? Bien, apixaban, como saben, 5 miligramos, una dosis plena de 5 miligramos cada 12 horas. El dabigatran 150 miligramos es la dosis plena cada 12 horas. Y rivaroxaban 20 miligramos una vez al día. Cuando vamos a ajustar y hacer una dosis reducida de estos fármacos, fíjense que para modificar la posología del apixaban tenemos que tener dos de estos tres criterios: edad igual o mayor a 80 años, un peso corporal menor a 60 kilogramos y una creatinina plasmática por encima de 1.5. Generalmente con un punto no basta como para reducir la dosis, obviamente que hay que pensar y asociarlo con otras comorbilidades o otros factores de riesgo que tenga el paciente, pero la guía nos propone que si hay dos de estos tres criterios, pues ahí vamos a estar reduciendo la dosis a 2,5 miligramos cada 12 horas. El dabigatran, obviamente tenemos que tener también una consideración de reducir la dosis cuando el paciente tiene más de 80 años y también cuando tiene terapia concomitante con verapamilo. Obviamente que también el paciente con insuficiencia, con la disminución de la tasa del filtrado glomerular, el dabigatran debería ser ajustado también, sobre todo si la tasa de filtrado baja por debajo de 50, pues vamos a estar dando 110 miligramos cada 12 horas. En cuanto al rivaroxaban, el mayor ajuste que podría tener sobre todo es cuando la tasa de filtrado cae por debajo de 50, en donde vamos a estar utilizando una dosis de 15 miligramos una vez al día, no 10, 15, ¿sí? El fármaco, el rivaroxaban de 10 miligramos tiene otra utilidad en otro tipo de entidades. En fibrilación auricular, 15 y 20 miligramos, ¿sí? Esto para enfatizar un poco de a quién les voy a ajustar el apixaban. Para repetir, pacientes mayores de 80 años, peso menor a 60 kilogramos y una creatinina plasmática por encima de 1,5. Y no caer en esto, ¿verdad? En el peligro de la infradosificación, hacer un ajuste estricto en base a esta ficha clínica y nunca, ojo, esto va a reducir la dosis por miedo al sangrado en un paciente frágil es un error crítico. No reduce significativamente la hemorragia, pero deja al paciente totalmente desprotegido frente a accidentes cerebrovasculares devastadores y que puedan ocasionar gran discapacidad o, por qué no, la muerte. Hay que tener entonces consideraciones especiales en situaciones especiales, pacientes especiales, que son la mayoría de nuestros pacientes. Entonces fíjense que la guía nos propone que en insuficiencia renal moderada es preferible utilizar apixaban, en edad avanzada apixaban. También lo mencionan ahí al endoxaban, que bueno, no lo tenemos acá en nuestro país. En fragilidad y alto riesgo de caídas, obviamente considerar apixaban por su mayor seguridad. No quiero pasar esta parte sin aclarar un poco qué es lo que es fragilidad, porque muchas veces confundimos fragilidad con un paciente añoso. Y un paciente puede ser añoso y no ser frágil. Entonces, la fragilidad se define como tal, como una disminución fisiológica del paciente para tener una respuesta ante el estrés clínico. Entonces, podemos tener un paciente joven también frágil, ¿sí? Entendiendo de que la fragilidad y esa amplificación del riesgo cardioembólico al estrés, por ejemplo, un paciente frágil que está internado por una neumonía o por un cuadro infeccioso, se amplifica el doble o el triple su riesgo de cardioembolia. Una historia de hemorragia intracraneal, obviamente previa a esto, es muy complicado, habría que ver caso a caso si es que se va a reiniciar en algún momento la terapia anticoagulante.
Y como ya les mencioné anteriormente, la enfermedad hepática, en la insuficiencia renal severa, pacientes con polifarmacia, con un cáncer activo, y pacientes que tienen valvulopatías no mecánicas y en la postcirugía cardíaca. Entonces, con pacientes, digámosle, que sean frágiles, que tengan muchas comorbilidades, que tengan algún extremo de edad más de 80, 75 años, pues hay que considerar el apixaban en primer lugar por encima de los otros. Existe gran evidencia de su eficacia y su seguridad. Para hablar un poco de adherencia, posteriormente se va a hablar, creo yo, que un poquito mejor en cuanto a lo que es adherencia, pero sobre todo buscar una simplificación de dosis, una educación continua del paciente, recordatorios digitales, porque no, esto nos dice la guía, ¿verdad? El apoyo familiar, involucrarle al familiar, explicarle al familiar también, no solamente al paciente, de qué es lo que estamos prescribiendo. Cuanto más gente se entere y se involucre en la atención al paciente, yo creo que el éxito va a ser mayor. Entonces, en gran parte la adherencia farmacológica, obviamente que depende de las cualidades farmacológicas que tenga el fármaco, pero también en gran medida, y creo yo que en mayor porcentaje, depende de cómo prescribimos, de cómo indicamos, cómo explicamos, para qué se va a utilizar cada fármaco. Aquí más estudios, no me quiero detener tanto acá, varios metaanálisis, estudios en Europa, en Estados Unidos, en Asia también, en cuanto a la adherencia, ¿verdad? Fíjense que apixaban y rivaroxaban fueron los fármacos entre los anticoagulantes orales directos que se destacan en cuanto a adherencia por encima del dabigatran. Y uno diría, ¿por qué apixaban si se administra 2 veces al día? Y quizás, bueno, como el estudio Garfield también lo comparó y estudió la adherencia. Fíjense que en el estudio Garfield la adherencia fue del 83 al 88% superior al rivaroxaban, que era un 75%. El Convin-AF también estudió lo mismo y sacó los mismos resultados, y quizás por la seguridad. Entonces, ¿por qué un fármaco que se administra 2 veces al día los pacientes tienen mayor adherencia que un fármaco que se administra una vez? Por esa percepción de la seguridad que puede tener el fármaco. Entonces, como dice aquí el cuadro, la seguridad percibida supera el efecto del número de dosis en cuanto a la adherencia real. Contextos clínicos específicos, bueno, la guía recomienda que en síndrome coronario agudo y síndrome coronario crónico, obviamente que están indicados los anticoagulantes orales directos por encima de los antivitamina K. Si vamos a usar en concomitancia, digo bien, con algún antiagregante, pues la guía recomienda utilizarlo con clopidogrel. Pero les quiero mostrar este cuadro, que es de la guía, para que se fijen. Esto generalmente es motivo de duda frecuentemente en nuestras salas. Si tenemos un paciente con un síndrome coronario agudo, el cual se va a realizar una angioplastía, o un síndrome coronario crónico que también se va a hacer, o que ya se hizo, una angioplastía, y esta no fue complicada, se deja como medicación la anticoagulación y la doble antiagregación por 1 semana. En el caso del síndrome coronario agudo y también en el síndrome coronario crónico, fíjense que la anticoagulación se puede extender con concomitancia del clopidogrel en síndrome coronario agudo hasta por 6 meses, para luego quedar después del año solamente con anticoagulación. Obviamente que esto siempre lo tenemos que tener en mente, porque como siempre digo, ¿verdad? Esto hay que adaptarlo a cada paciente, y generalmente la toma de decisiones en cuanto a estos pacientes tiene que tener una decisión multidisciplinaria. Yo siempre digo que no tenemos que ser celosos de nuestros pacientes, tenemos que involucrarle al cardiólogo, involucrarle a otros especialistas también en la atención de nuestros pacientes, obviamente para que salga beneficiado el mismo, ¿verdad? En ACV también una pregunta muy frecuente, y bueno, esto totalmente depende del score de NIS que tenga nuestro paciente. Si el ACV es leve o presentó una IT, se podría iniciar la anticoagulación al segundo día. Si el ACV fue leve, un NIS de 1 a 5 a partir del día 3. En un ACV moderado con un NIS de 6 a 15, quizás el día 6 dice aquí, quizás en la semana. Y cuando el ACV es grande, extenso,
probablemente más allá del día 14, y en algunas guías proponen inclusive 21 días o más, de acuerdo al ictus, o inclusive si presentó transformación hemorrágica, ya obviamente que eso se posterga para mucho tiempo después. En el embarazo se recomienda más frecuentemente heparina de bajo peso molecular. Antivitamina K no se puede utilizar en el primer trimestre y después de la semana 36, así que su uso es un poco discutido. Entonces, como preferencia, probablemente siempre se anticoagulen con heparina de bajo peso molecular. Ya para ir terminando, ¿verdad? Cuando vamos a suspender la anticoagulación oral con estos anticoagulantes orales directos antes de una cirugía, bien, la guía nos dice que si el riesgo hemorrágico del procedimiento que se va a realizar, por ejemplo, la extracción dentaria, una biopsia de piel, una lesión superficial, omitir la dosis del anticoagulante el día antes ya es suficiente, o sea, un día antes previo al procedimiento. Si el riesgo es moderado o alto de sangrado, hay que suspenderlo 2 a 3 días antes del procedimiento, como regla probablemente 3 días. Esto se puede extender si el paciente tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular y sobre todo con Dabigatran, que muchas veces se suspenden hasta 4 y por qué no 5 días previo al procedimiento. En el reinicio es casi lo mismo. Se debe obviamente que iniciar una vez que hemos confirmado que hay una hemostasia adecuada y se haya controlado el riesgo hemorrágico. Hay que reiniciar la dosis habitual. Se reinicia a las 24 horas si el riesgo fue bajo, posterior a las 48 o 72 horas si el riesgo es moderado a alto. Y el Dabigatran, como ya les dije, ya les mencioné, requiere una evaluación renal y el ajuste obviamente que va a depender de eso. Y ya para terminar, que quería presentar de esta forma la conclusión para ir resumiendo todo lo que les estuve comentando anteriormente. Uno, verá que las guías son guías. Recuerden de que las guías nos dan niveles de evidencia y recomendaciones, y obviamente que nosotros tenemos que tener la capacidad necesaria de poder interpretar y adaptar en cada paciente. Eso es lo primordial aquí a tener en cuenta. ¿Esto para qué? Para no caer en el error de la inercia terapéutica que ya les mencioné. Probablemente en fibrilación auricular no anticoagular es mucho más peligroso que hacerlo, ¿verdad? Apliquen el nuevo enfoque terapéutico del EF-Care, en donde recuerden la C de manejo de comorbilidades, la A de anticoagulación, la R de reducción de control del ritmo y frecuencia, y la E de la constante evaluación y reevaluación de nuestros pacientes. Saber interpretar el CHA-2-VAS. Recuerden que se sacó el sexo femenino. Recuerden cómo interpretar, que 0 puntos no se recomienda anticoagulación, que 1 punto hay que considerar y a partir de 2 puntos hay que indicar la anticoagulación. El Hasblit, ¿para qué nos sirve? Para identificar los factores de riesgo hemorrágico que pueden ser modificables. Y obviamente recalcar que estos anticoagulantes son más seguros y eficaces versus los antivitamina K, warfarina y acenocumarol. Saber también en quienes no voy a utilizar anticoagulantes orales directos. Recalcar de que no voy a utilizar en pacientes con prótesis mecánica, en pacientes con estenosis mitral, en embarazadas, en pacientes con síndrome antifosfolipídico, para mencionar algunos. Las poblaciones especiales, el ajuste de la dosis. Recuerden de que en efectividad son casi todos iguales, pero en seguridad, como mencioné anteriormente, Apizaban pareciera ser que es un poco, saca una ventaja frente a los otros anticoagulantes orales directos. En el preoperatorio, lo que recién decíamos, si el paciente, el procedimiento quirúrgico tiene un bajo riesgo hemorrágico, pues suspender un día antes. Si el riesgo es moderado, 2 a 3 días. Y hay que tener una consideración especial, sobre todo con Dabigatran. El éxito terapéutico depende de la correcta prescripción. Comentarle al paciente qué le estamos dando, por qué le estamos dando, qué es lo que estamos buscando, qué tratamos de evitar, porque es que el paciente entienda realmente por qué se está anticoagulando, es lo que probablemente le lleve a la adherencia. Independientemente que sabemos, porque obviamente nuestros pacientes son polimedicados, tienen un montón de medicaciones y estos fármacos también tienen su costo, ¿verdad? Del dicho al hecho hay un largo trecho, entonces también tenemos que saber usar antivitamina K. Bueno, ponía esto porque estamos en el mes de la patria, estamos por jugar un mundial y quería terminar como empecé, así que anticoagular bien es tan importante como anticoagular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Camé. Aprendimos muchísimo. Vamos a seguir con nuestra agenda de la prescripción al resultado. ¿Cómo mejorar la adherencia en la práctica clínica? Para eso tenemos a la doctora Diana Yuruam. Ella es especialista en medicina interna y medicina familiar, docente de grado y posgrado de la Universidad Católica de Asunción. Es la actual presidenta de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, directora de posgrado de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Asunción y fue mi tutora en la residencia y una gran amiga. Así que adelante, Diana, muchas gracias. Bueno, lo que no se les dijo es que va a haber un examen sorpresa ahora antes de comenzar esta presentación. El paciente del doctor Arévalo, ¿cuántos medicamentos estaba tomando al terminar para reírse al final? 7. ¿Y qué tienen que hacer los pacientes con FA para que funcione su anticoagulación? Tienen que tomar, ¿verdad? O sea, tenemos que conseguir que esto pase realmente para poder ver esa ventaja terapéutica de la que estamos hablando. Entonces, de lo que hablaremos ahora o les voy a compartir es de la prescripción al resultado, cómo mejorar esa adherencia para que las cosas funcionen como estamos previendo. No tengo conflicto de interés con la industria. Y algo interesante que me pasó al buscar acerca de adherencia terapéutica es que muchos artículos aparecen que son nacionales. Son artículos paraguayos de los últimos 10 a 15 años. Este, por ejemplo, fue liderado por el profesor Raúl Real y lo hizo mirando varias unidades de salud familiar que son las efectoras de la atención primaria de salud en el país. Hizo un estudio multicéntrico donde encontraron estos datos, 171 personas encuestadas, y se encontró que la adherencia terapéutica no era muy importante y para este trabajo ellos aplicaron el test de batalla, donde son 3 preguntas. Conoce lo que está aplicado sobre todo a hipertensión y diabetes. Entonces la primera pregunta es, ¿sabe lo que es la hipertensión y la diabetes? ¿Cuáles son los valores que usted tiene que tener? Y la tercera es, ¿cuáles son las contraindicaciones? Las complicaciones, perdón, de su tratamiento. Entonces vemos que ahí el resultado era de que casi el 30% de los pacientes no estaban adheridos al tratamiento. Este estudio también es muy, muy interesante, pero esto tomaron una población diferente, está publicado en la revista de la Sociedad también. Y tenemos la adherencia al tratamiento y nivel de conocimiento en adultos con hipertensión arterial. Esto fue publicado en la revista de Medicina Familiar, creo que, y fue liderada por la Universidad Privada del Este. Como conclusión en esto, solamente también el 39.7% de los pacientes estaban adheridos el anterior eran el 30% de los pacientes estaba adherido al tratamiento, y este tercer trabajo siempre me pareció interesante porque fue hecho por el doctor Kunert en una clínica periférica de IPS y encontró incluso una menor adherencia que lo que se veía en un barrio como era el barrio de Sajonia en uno de los estudios y lo que eran las unidades de salud familiar en el primero que les presenté. Entonces, estos últimos 2 trabajos utilizaron el test de Morinsky-Green, el mismo test, y la explicación de por qué la falta de adherencia es una cuestión probablemente a investigar más. Fue interesante esto de ver que la adherencia terapéutica la tenemos que evaluar como un 5.º signo vital. Es algo que tenemos que ver y rever y vencer esa inercia terapéutica que mencionaba el doctor Camé, de considerar que porque escribimos nosotros en un papel, eso ya está hecho y lo damos por sentado de que sí lo está siguiendo. Y fíjense esto, y como le tiro el desafío al doctor Arévalo, de esos 6 o 7 medicamentos, fíjense que hasta el 20% nunca iniciaron todos esos medicamentos que les prescribimos. Es muchísimo.
Y ahí me puse a pensar, ¿cuántas veces viene el paciente y me dice, y sí, ya me dieron luego para tomar, ¿y qué tal te va? Y no tomé, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque quería saber qué vos pensabas. O sea, sencillamente como procrastinando ese inicio del tratamiento, y un 20% es mucho. Si de los 7 medicamentos que tiene que tomar el paciente del doctor Arévalo para tener esa sonrisa, no toma ninguno, o sea, gente como él, no vamos a tener los resultados que fueron mencionados. El otro punto es, vamos a suponer que inició su tratamiento, entonces lo siguiente es, ¿está tomando la dosis que se le dijo y en el horario que se le dijo o en el intervalo que se le dijo? Aquí ocurren muchos errores. A veces le decimos al paciente, tenés que tomar a las 9 de la mañana. ¿Quién diablos se acuerda de tomar algo a las 9 de la mañana? O sea, a menos que te levantes a las 9 o tengas una alarma. Pero es muy poco amigable una prescripción de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Y la cuestión de la discontinuación es una situación a la que nos tenemos que enfrentar, o la que vamos a enfrentar y que tenemos que investigar continuamente. Hay una falta de adherencia intencional que es como que, ¿qué me puede hacer? ¿Será que si tomo mucho voy a tener un sangrado? ¿Será que si tomo mucho me va a hacer vomitar? ¿Será que, verdad? Y prefiero nomás tomar mi yuyo en vez de esto, ¿verdad? Está también saltar la dosis para ahorrar dinero. Esa es una realidad. Y es algo que la vemos, nuestro sistema de salud sabemos que es extremadamente frágil. En la seguridad social, por ejemplo, nosotros tenemos una atorvastatina de 40 que le damos hasta 30 y le decimos que tome 2 por día. ¿No? O sea, va a tomar un día así, otro día 2 a lo mejor, si es que consigue la vecina, pero no va a ser un uso sostenido, y ahí todos nuestros scores y nuestro ACC, nuestras guías caen toditas, ¿verdad? Después está otra parte de la no adherencia que es no intencional. Como decía el doctor Carmen, no entendí lo que me dijo. El clásico, yo recuerdo una anécdota que le decía al paciente, tenés que tomar cada 8 horas. ¿Y cuánto eso es? Y 3 veces al día, 3 veces al día. La siguiente le dije, tenés que tomar 3 veces al día, y entonces me dice, ¿cada cuánto eso es? Entonces se me quedó el discurso, cada 8 horas, 3 veces al día. La complejidad del régimen, tiene que tomar su T4 al despertarse, no puede tomar todavía su mate, después va a tomar su omeprazol con su mate, después con el desayuno y continúa su vida normal. Es una cuestión difícil de seguir. Piensen nomás ustedes si tienen que tomar una cefalosporina cada 6 horas. Al primer día se cumple, el resto chau, ¿verdad? La baja alfabetización en salud, no estamos hablando quizás con el paciente, y después está el olvido diario. Se me pasó la hora, ¿y qué hago? ¿Tomo o no tomo? Porque ya tenía que haber tomado a las 8, ya son las 11. ¿Será que si tomo dejo nomás y tomo el siguiente? O sea, son varias dudas que tiene el paciente y que hace que vaya teniendo una poca adherencia. Y si les parece que me gustaron los icebergs, sí me gustan los icebergs, ¿verdad? Entonces, las consecuencias que tenemos de eso, ¿qué pasa? Vimos todo un espectro anterior y ahora tenemos las consecuencias. Las hospitalizaciones que aumentan, los costos en salud, el aumento en la morbilidad, el aumento en la mortalidad, el aumento de las internaciones. Tenemos muchísimas consecuencias de esa falta de adherencia. Hay otras causas que a lo mejor no estamos viendo, como les decía, el costo de bolsillo, cuánto yo tengo que pagar para poder tomar ese medicamento, cómo yo puedo sostener mi anticoagulante, cómo puedo sostener eso cuando la Seguridad Social o el Ministerio de Salud no me brindan y tienen un costo alto de bolsillo. Entonces, están también otras barreras que son psicológicas, que me dicen, ¿para qué vas a tomar? Si podés tomar tal cosa que es mucho más barato, es más fácil, o yo te consigo. Y después están los efectos adversos que muchísimas veces nos interrogamos. Y en esto, por ejemplo, les cuento así una experiencia. Mi mamá tomaba losartán y me dijo que le hacía doler el hombro. ¿Qué le vamos a decir a alguien que le da dolor de hombro losartán? Anda, nada que ver, ¿verdad? Hasta que leí que puede dar dolor de hombro. Me cerré la boca, o sea,
allá en el 0,0% da, pero mamá de médico, entonces le tiene que dar ese poco porcentaje. Bueno, mi credibilidad como médico no les puedo contar cómo quedó con mi mamá. Ahora se consulta con su yerno. Factores de adherencia que nosotros tenemos que tener en consideración, y esos factores están interconectados. No es que nosotros, como en la vida real, tenemos pacientes que tienen una patología. Todos los factores están interconectados. O sea, el paciente polimedicado, eso es difícil. ¿En qué horario tomo los 7 medicamentos que me dio el doctor Arévalo? ¿En qué momento de mi vida? Porque yo también, aparte de eso, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy andando en micro casi 4 horas al día de mi vida, entonces tengo un montón de circunstancias. ¿Cuál es mi acceso al sistema de salud? Yo puedo consultar todas las veces con mi médico que me da seguimiento. Consulto hoy con uno, mañana con otro, o en distintos centros incluso. Esa es nuestra realidad. La accesibilidad, los tiempos de espera. Si yo tengo que ir a conseguir un medicamento todos los días, entro a las 6 de la mañana a mi trabajo, ¿en qué momento me voy a ir a formar fila de 8 horas? ¿Y quién me considera eso, verdad? Después está la falta de confianza con el sistema sanitario. Y en eso tenemos nuestra parte de responsabilidad, pero creo que eso va a ser motivo de otra charla. ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es la severidad del diagnóstico? Los efectos adversos que nosotros tenemos que estar considerando. ¿Cuál es el impacto de eso en mi vida diaria? Gente que toma metformina y te dice, me da diarrea cuando tomo en la mañana. ¿Y qué le decimos? No, tenés que tomar porque viste que son 3 al día, ¿verdad? Y los diabetólogos encima tienen fama de que te retan y eso si no haces las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa flexibilidad y tomar en serio. ¿Cómo yo voy a tomar algo que me da diarrea y me tengo que subir a un micro durante las próximas 2 horas? ¿Verdad? Tenemos que ver los factores del paciente, la edad que tenga, el nivel intelectual, el deterioro cognitivo que pueda tener, sea de la causa que sea. Pacientes que están abusando de otras sustancias, que están tomando medicación que le produce un deterioro cognitivo también. ¿Y por qué no pensar en el sesgo de cuántos pacientes tenemos que no acuden al sistema sanitario por una situación propia de salud? Pacientes PBS que no quieren asistir, tienen una AFA, que están en su derecho, pero ¿cómo yo me voy al sistema de salud y le cuento al doctor Camé que yo luego estoy tomando antirretrovirales? Muchos pacientes nos niegan eso y tienen ese miedo o esa contención antes de acudir a un servicio de salud. Otro estudio que habían hecho, que son factores que influyen en el tratamiento, que fue realizado por médicos del Hospital de Clínicas y publicado en la revista en la revista del Hospital Nacional. Ahí también se ve que esta falta de adherencia es en gran parte por la falta de acceso a la medicación o porque no tiene suficiente conciencia de cuál es la necesidad de estar tomando su medicación. Si hablo rápido es porque la vez pasada me retaron porque tardé mucho, me dijeron. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder enfrentar esta falta de adherencia? Los problemas tenemos que visualizarlos para empezar. Yo tengo que saber que este paciente es candidato a no ser adherente. Y como les digo otra vez, piensen nomás en esa cefalosporina cada 6 horas, que era una cuestión aberrante. Yo les suelo decir a los oftalmólogos también, ¿alguno de ustedes siguió un tratamiento oftalmológico que te hicieron poner gotitas? Cada 2 horas. Y te dan 2 y cada una es cada 2 horas. Intercalado. O sea, no hay humano que aguante esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para conseguir esa adherencia y conseguir esos resultados terapéuticos? Que también tenemos que acordarnos, todos estos pacientes que están participando en estos trials, tienen un acompañamiento, tienen una niñera que le hace acordar y le pone la pastillita en la boca, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver la forma, qué herramientas podemos utilizar para que este paciente quiera acordarse y pueda seguir su medicación en una forma apropiada. Una primera situación es la educación del paciente. El paciente tiene que estar totalmente consciente de cuál es la enfermedad que está padeciendo.
tiene que saber cuáles son las consecuencias de no medicarse. El famoso que usamos nosotros para reírnos en ocasiones, ¿verdad? Y que está mal cuando decimos, ¿sos hipertenso? No, no soy hipertenso. ¿Y qué tomás? Y losartán, lercanidipina, ¿verdad? O sea, es porque no le enseñamos al paciente que la hipertensión es una enfermedad para toda la vida y que va a tener que estar medicado toda la vida. O sea, esa es una condición básica, la tenemos nosotros que educar. Y ustedes me van a decir, sí, pero con 9 minutos, ¿qué tanta educación? No importa. Ese no es problema del paciente, es nuestro problema que dejamos que se nos haga eso. Una opción que tienen muchos países es la especialidad de farmacología médica, o el de farmacia, donde yo le envío al paciente a la farmacia y ese farmacéutico o ese farmacólogo es capaz de organizar la medicación del paciente y de ver incluso las interacciones, de decirle, toma tu levotiroxina a las 4 de la mañana, hace esto, hace lo otro. Entonces tenemos una mejor adherencia porque hay menos efectos adversos e incluso evitamos en gran punto la sobremedicalización porque estamos permitiendo que el paciente reciba su medicación con todo el efecto pleno que nosotros esperamos de las drogas, sin interacciones o efectos indeseables por la superposición de fármacos. Se puede utilizar recordatorios de tomas de medicamentos. Hoy estuve revisando en Amazon y a todos los que tienen Amazon le va a venir seguro ahora, las cajitas, los pastilleros con alarmas. Entonces me suena la alarma de que a las 9 yo tengo que tomar mi pastillita, ¿verdad? Interesante es, si estoy sola o estoy en mi trabajo, que me esté sonando lo que tengo en el bolsillo va a ser más fácil que tener un pastillero silencioso, ¿verdad? Los incentivos financieros no es que yo le voy a pagar al paciente porque toma su remedio, sino que yo permito que el paciente tenga o a un costo reducido, o sea, yo sistema de salud, ¿verdad? Permito que el paciente tenga un acceso a un costo reducido a su medicación o que también tenga una forma accesible de llegar y de acceder a esa farmacia. Eso reduce muchísimo los costos. Si yo tengo que dejar de trabajar una mañana para ir a retirar mi medicación, ahí el costo por más que la medicación sea aparentemente gratis, tiene un costo importante para mí, ¿verdad? Y si encontramos la manera de que el paciente tenga simplificado eso de buscar su medicación a través de una flexibilización de los sistemas de salud que están impartiéndolos, entonces nosotros en gran parte vamos a tener una ventaja para conseguir esa adherencia. Podemos hablar también de terapias conductuales, incluso con ayuda psicológica, explicarle al paciente de que tiene tal o cual medicación. Un paciente con artritis reumatoide que tiene 25 años y tiene que tomar 4 medicamentos, que no puede levantarse a la mañana e irse a llevarle a su hijo al colegio porque está toda dura o porque está somnolienta. Nosotros tenemos que ver que esa persona tenga un apoyo suficiente para que sea capaz de tomar su medicación, llevar su medicación y hacer una vida normal, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Y la simplificación extrema de las dosis. Lo que se pueda simplificar es conveniente que simplifiquemos. De ir combinando la medicación o que la industria vaya sacando medicación que esté combinada, eso ayuda muchísimo a la adherencia. Nosotros tenemos que ver el tratamiento para esa poca adherencia basada en la causa, como estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Si un problema es la polimedicación, la complejidad de esa medicación, nosotros deberíamos ver la forma de simplificar esa medicación, ver si podemos utilizar medicación combinada en lugar de estar dando comprimidos por separado. Y la otra cuestión es tener en cuenta, revisar periódicamente cuál es la medicación que está recibiendo el paciente, de tal manera a decirle esto no. ¿Cuántos pacientes tenemos que están tomando un montón de medicación pero dejan de tomar la medicación importante porque están tomando omega 3, colágeno, unas cuantas macanadas, ¿verdad? Que encima aumentan el costo. Entonces tenemos que estar hablándole al paciente y diciéndole, esta es la realidad de la medicación que sí o sí necesitas para sobrevivir. Todo esto es muy lindo, pero son adornitos a esta medicación. Las barreras perceptivas, preguntarle por qué no estás tomando tu medicación. Y no porque me dijeron que,
Bueno, listo, vamos a hablar de eso. Mi presión luego ya está bien, explicarle lo que es la hipertensión. Son también formas de motivarle al paciente. No le vamos a decir vas a ser hipertenso hasta que te mueras, ¿verdad? Sino que poder decirle sos hipertenso y tenés que tener un tratamiento continuo para que tu calidad de vida sea bueno y que vivas los 50 años que Dios te tiene destinado con buena calidad de vida. Ver la forma de intervenir, de motivar, pero hacia adelante, ¿verdad? Hacia arriba, no estar con amenazas que muchas veces preocupan más de lo necesario, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para evitar los olvidos? Que pongan su teléfono, las alarmas, que tenga las cajitas estas, ¿verdad? Que tienen sus recordatorios. Inclusive hay sistemas donde hablan de que la medicación muy crítica, hay un aviso telefónico como de una telemedicina que se encarga de estar recordando al paciente que tiene que tomar tal o cual medicación. ¿Qué nosotros conseguimos con esas intervenciones? Pero miremos las intervenciones desde dos puntos de vista. Uno es, vamos a intervenir en el sistema, y otra va a ser intervenir en el paciente. Si él no puede conseguir su medicación, es el sistema el que tenemos que ver cómo adaptar, adecuar o flexibilizar. Ciertamente, muchas cosas no dependen de nosotros. Probablemente no podemos ir a decirle al de la farmacia, dale 60 de atorvastatina porque tiene que tomar 80, ¿verdad? Pero es la cuestión de crear la inquietud y crear la necesidad de hacer esa flexibilización. ¿Saben lo que quise decir? Bueno, entonces hay que tratar de simplificar, y una de las cosas es utilizar las polipíldoras y animarnos a usar cuando están disponibles. Muchas veces la industria trae al mercado nacional esa medicación y no la usamos por miedo, por desconocimiento, porque ¿cómo me voy a animar a darle 3 pastillas luego juntas en una? O sea, no nos formamos, no nos capacitamos y no nos arriesgamos a hacer ese cambio. Ver también la forma de que el paciente tenga una motivación, y realmente no es por hacer propaganda, ¿verdad? Pero estas herramientas están disponibles. ¿Cuántas veces nos dicen los de los laboratorios? El 1 más 1, el 2 por 1, toda la tabla de multiplicar, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos y utilizar esas herramientas porque son en beneficio del paciente. Saber cuáles están disponibles y utilizarlas también. La píldora combinada, pueden ver ahí la ventaja que podría tener en vez de fraccionar en 4 dosis que sean antihipertensivos, que nosotros podríamos darle cada 12 horas, pero podemos cambiar por 1 al día. Ayuda mucho, o sea, es una pastilla menos. En vez de acordarme de tomar algo a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, tomarlo ya todo a las 6 de la mañana, es una ayuda. Es significativo para que ese paciente esté cumpliendo su terapéutica antihipertensiva. Y eso mejora la adherencia y se ve una reducción en la presión arterial, y se ve también una reducción importante en los niveles lípidos cuando se hacen estos mecanismos de adherencia para facilitar. Las intervenciones basadas en las personas. Podemos utilizar terapias conductuales, ofrecer asesoramiento psicológico, el farmacéutico clínico. Y acá hay algo que quiero que tengan en cuenta, que es el médico de atención primaria, que les voy a hablar más dentro de un ratito. Y como mencionaron, las enfermedades crónicas no podemos estar nosotros fraccionándole al paciente con el cardiólogo, el nefrólogo, el aquello, y al final es una peregrinación de medicación. Nadie integra las prescripciones y vemos ahí la superposición y la presentación de efectos adversos. Y esta matriz de soluciones me encantó, porque cuando hice lo que todos están haciendo, tratando de seguir los caminitos para ver cuál me lleva a cuál, pero si se fijan, todo es complejo y todo está interrelacionado. O sea, si nosotros decimos barrera financiera, simplificamos las dosis, será, ¿verdad? Pero también puede ser, si
la barrera es una barrera financiera, ver la forma de que el paciente tome una mejor medicación, ver, educarle mejor, revisar sus fármacos, eliminar toda la medicación que está sobrante. Entonces el paciente va a tomar la medicación que es necesaria y a lo mejor poquitas más, ¿verdad? Ese paciente del doctor Arévalo seguramente tiene artrosis, que toma para su dolor, ya es una pastilla más. Después alguien le dijo, no podés tomar los 7 medicamentos sin omeprazol, es uno más, ¿verdad? Entonces va sumando las medicaciones que va tomando. Entonces, fijémonos en lo que podemos hacer para influir realmente en ese cambio de conducta o en la adherencia terapéutica. Si creemos que nuestro paciente no tiene un nivel de comprensión apropiado, ¿a quién le pedimos? Vemos la ayuda de algún familiar, vemos quién nos puede ayudar. Por eso que es importante saber el contexto familiar. Si el señor tiene 70 y su señora tiene 68, pero ya está con deterioro cognitivo, es frágil, no va a ser de ayuda. Tenemos que buscar una tercera ayuda que nos ayude a complementar el tratamiento y poder seguir adelante. Entonces, ¿cuál sería el nuevo flujo para ese trabajo clínico? Nosotros le estamos recibiendo al paciente en consultorio, un paciente ya conocido, y le decimos, tomaste todos tus medicamentos, estás tomando tu medicamento. Hoy un paciente me envió un mensaje y me dice, acá te mando la receta que era del 27 de enero, no tomé nunca, ¿puedo tomar ahora? Y yo me digo, 27 de enero, casi, ¿cuántos meses? 5 meses, 4 meses, ¿verdad? Bueno, listo, ¿verdad? Ver que estar atentos si hay una discrepancia en lo que nos dice la biometría o los signos vitales también con respecto a lo que el paciente toma. Si nosotros le estamos dando al paciente un beta bloqueante, su frecuencia sigue en 90, algo está pasando, ¿verdad? Ver la prescripción que estamos haciendo, revisar cuántos medicamentos está tomando el paciente en forma efectiva cada día, ver la cogestión, la ayuda con otras personas del sistema de salud para que nos ayuden a mejorar esa adherencia terapéutica. Y era un desafío que les quería decir, ¿verdad? Ahí entramos nosotros. ¿Qué es el médico de atención primaria? Ese primer contacto del paciente con el sistema de salud. Nosotros tenemos que ser mucho más que el médico. Hay algo que se llama CANMET, que son las funciones que tiene un médico en el contacto con el paciente para ir caminando hacia la excelencia. Yo tengo que ser su abogado, yo tengo que ser su administrador, tengo que ser su docente, tengo que ser su médico. O sea, hay un montón de funciones que yo tengo que estar dispuesto a hacer para conseguir que ese paciente se adhiera terapéuticamente y que mejore realmente en lo que nosotros estamos buscando. Y eso incluye muchas veces el decirle, tráeme todita la lista de tus medicamentos que tenés y empezar, este sí, este no, este le sacamos, este disminuimos, porque ahí cuando vemos todo ese mapa nos damos cuenta de los errores que se están cometiendo. Y acuérdense, nosotros como médicos está la evidencia, todos los artículos que pueden estar publicados, pero nosotros tenemos que tocarle al paciente, tenemos que mirarle al paciente y mirarle de cerca. Eso es lo que sirve. Que yo esté con mi computadora acá y haciéndole pachi pachi, eso no funciona. Yo tengo que mirarle al paciente, tengo que estar a su lado, para eso soy médico. Para todo lo demás está la IA y sus fanáticos. Dale. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana. Le invitamos a los disertantes a pasar acá adelante. Vamos a pueden traer hablar su un poquitito, sí. Y vamos a ir haciendo unos 10 minutitos, Tati, Sí. de preguntitas rápidas, algún comentario que quieran hacer, el auditorio. No sé si la gente que está en el Facebook va a ser medio difícil, pero por ahí si a Caro le llega alguna señal, alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces, ¿con quién empezamos, Tati? Con la doctora Arévalo. No, yo te diría que el tema de la doctora Diana creo que es el más difícil de todo, porque ya sabemos qué indicar, cómo indicar, estoy segura que sabemos indicaciones, contraindicaciones, pero creo que lo más difícil es que el paciente tome
uno empiece el tratamiento y después tome como le decimos y que mantenga el tratamiento, ¿verdad? Pero sí, yo tengo una pregunta para el doctor Arévalos. Obviamente él en este paciente hizo en forma escalonada, ¿sí? Pero inicialmente el paciente ya tenía un toque renal, obviamente ya tenía albuminuria, sí, ya tenía el pilar que era un inhibidor del SGLT2, pero inicialmente a tu paciente de entrada no le podríamos poner ya los dos fármacos, tanto cambiarle al ARNI y agregarle ya finerenona. Entiendo que hiciste en el caso clínico como para explicar las dos moléculas, pero me gustaría hablar de eso, de combinarle de entrada y no de forma escalonada. Se podría, o sea, es una opción terapéutica y más todavía hoy en día que se está hablando mucho de la protección cardiorrenal en sí. Y justamente como habíamos mencionado con el doctor antes, y justo también es un paciente que ya también estaba tomando dapaglifosina, para eso se puede indicar, pero como te digo, siempre teniendo en cuenta y evaluando cercanamente al paciente, porque si sumamos esos dos medicamentos al mismo tiempo, corremos un riesgo mayor de producir principalmente hiperpotasemia. O sea, es una opción terapéutica, se está empezando a utilizar, no está indicada en todas las guías, pero es una opción en pacientes que ya tienen muchos factores de riesgo para la progresión. Y realmente me encantó cómo empezaste tu presentación porque ven cómo la fisiopatología está todo engramada en todo lo que es cardio, reno, metabólico, unos fármacos que empiezan a demostrar beneficio en una patología, pues se ve que todo en todo ese espectro van teniendo beneficio, ¿verdad? Porque estos fármacos empezaron algunos con beneficio de la enfermedad renal y terminaron en la insuficiencia cardíaca, otros en la diabetes y así. Vemos, por eso hay que conocer la fisiopatología de estas enfermedades. En insuficiencia cardíaca, Tati, podemos distinguir fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada, ¿verdad? Y ver cuál es la columna vertebral del tratamiento. El doctor nos señaló muy bien claro, ¿verdad? Con su caso, un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Los ARNI, ¿verdad? El sacubitril valsartán sería hoy en día, digamos, el fármaco que no debe faltar, la columna central en torno al cual vamos agregando otros fármacos. Y así como eso tenemos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no sé si concordás conmigo, doctor, los ISGLT2 serían en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ¿verdad? Y con respecto al ARNI, el doctor, quiero nomás hacer énfasis, nos señalaba nivel clase 2B, ¿verdad? Para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Asimismo, entonces actualmente, ¿verdad? Los ISGLT2 son prácticamente el único grupo, el único grupo de fármacos que demostró mejorar la sobrevida en este grupo, entonces ya forman parte, ¿verdad? El resto de los componentes son justamente agregados a esta columna vertebral que son los ISGLT2. Y generalmente lo que las guías hacen en estos casos, en estos pacientes con fracción de eyección preservada, es hacer hincapié en que se tiene que tratar lo más adecuadamente posible las comorbilidades que tiene ese paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, centrarnos en hacer un control adecuado de la presión arterial, un control adecuado de la diabetes o de la enfermedad renal, que son los que también van a repercutir en el pronóstico final del paciente. Pero concuerdo con lo que dijo él, que digamos que uno de los prácticamente únicos medicamentos que demostraron mejorar la sobrevida de los pacientes, que es lo que generalmente buscamos, son los ISGLT2. Y recordar que esto empezó en el 2021 con la empagliflozina, ¿verdad? Que fue el primer fármaco en demostrar beneficio en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que antes de eso realmente no teníamos ni un fármaco que disminuyera la mortalidad y las hospitalizaciones. Le vamos a dejar un poco más libre al doctor Víctor. Tengo una pregunta para el doctor Camé, porque realmente nosotros elegimos ese tema, porque lo que vemos mucho es que se indican, de repente sí se indican los anticoagulantes, y se usan mucho los anticoagulantes directos, pero las dosis es el tema. Por eso elegimos ese tema de anticoagular con la dosis correcta. Es tan importante como iniciarle el fármaco. Y quería un comentario otra vez para los que llegaron un poquitito tarde, eso de hacer un poco énfasis en esas dosis que debemos tener en cuenta. Bien, sí, obviamente que primero que nada hay que conocer los fármacos, conocer en qué presentaciones vienen.
sobre todo determinar cuál es la dosis plena de estos fármacos. Y para recalcar, ¿verdad?, un poquito del apixaban, tenemos de 5 miligramos cada 12 horas es la dosis plena. En cuanto al dabigatran, 150 miligramos cada 12 horas, todo esto en fibrilación auricular. Y en cuanto a rivaroxaban, dosis plena de los pacientes, ¿verdad?, de 20 miligramos administrado una vez al día. En cuanto al ajuste, lo que veníamos diciendo hace rato, ¿verdad?, determinar qué factores es lo que nos va a llevar a hacer ajustarle al paciente y recalcar otra vez, ¿verdad?, que el paciente frágil no siempre es el paciente añoso. Hay que tener en cuenta por sobre todas las cosas la edad, la tasa de filtrado glomerular cuando está disminuida, ¿sí?, y el peso. En cuanto a el ajuste, sobre todo el que tiene mayor evidencia, si es que queremos ajustar, es el apixaban en los pacientes, en las poblaciones especiales que veníamos diciendo, en la enfermedad renal crónica, en la enfermedad hepática, en el añoso. Y el ajuste, bueno, 2.5 miligramos administrados 2 veces al día. Eso sería en cuanto al apixaban, y el rivaroxaban 15 miligramos administrado una vez al día cuando la tasa de filtrado glomerular cae. Esta cuestión de ajuste generalmente es lo que venía yo diciendo, de que muchos de nuestros pacientes ya tienen el ajuste y todavía no tienen los criterios necesarios de tener ese ajuste. Quizás en parte también para algunos pacientes en ahorrar, porque vemos muchos pacientes en el Seguro Social sobre todo, que tienen dabigatran y toman una vez al día. Porque eso es lo que se libera. Y es de 110, ¿verdad? Que no hay evidencia de 110 miligramos en fibrilación auricular, o sea, no estamos protegiendo bien. Apixaban, hay gente que lo toma una vez al día, lo confunde o piensa que es similar al rivaroxaban. Y sobre todo lo que hay que sacar de todo esto, bueno, conocer los fármacos, las dosis, en quién voy a ajustar y sobre todo ver quién es frágil. Una pregunta nomás, doctor. Estaba tu pregunta disparadora, pero darle una infradosis tampoco, o sea, es igual que no darle nada. Claro. A veces sale el famoso peor es nada. Pero en este caso, bueno, si damos una dosis menor a la que debe ser, estamos haciendo el famoso off-label, o sea, si no hay evidencia, no estamos protegiendo. Y al contrario, realmente le estamos sometiendo a un riesgo de algún sangrado sin darle el beneficio de prevención de cardioembolia, ¿verdad? De anticoagulación yo quería decir 2 cositas, Tati. Solamente comentarios, ya no pregunta. Número 1, que con los antivitamina K tenemos el problema de lo que se llama tiempo real terapéutico, ¿verdad? Tiempo real terapéutico es el tiempo en el mes, el porcentaje de tiempo en el mes en que el paciente está correctamente anticoagulado en rango. Ni por abajo ni por arriba, porque puede ir a los dos extremos, estar subanticoagulado o supraanticoagulado, ¿verdad? Y ese tiempo real terapéutico en los países de primer mundo, con los mejores controles de acceso que se puedan tener para anticoagular con warfarina o con acenocumarol, no llega al 75%. 75, es decir, el 25% del tiempo en el mes el paciente está subóptimamente anticoagulado, o por debajo o por arriba, ¿verdad? Lo cual también es un peligro. En los mejores países del mundo, no sé, en nuestro país probablemente no lleguemos ni al 50% el tiempo real terapéutico. Esa es una cuestión. La otra cuestión, el doctor Kame hizo nos trajo acá información de altísimo nivel, ¿verdad? Pero de mucha información. Tenemos que saber todas estas cuestiones que el doctor nos transmitió sobre anticoagulación. Yo sé que a Diana no le gusta el tema de inteligencia artificial, a mí me gusta mucho y siempre discutimos. Y les quiero recomendar un sitio médico que se llama Trombosis Canadá, que es espectacular. Eso está en la web. Ustedes entran ahí, le ponen los datos clínicos de su paciente y les va a decir cómo tienen que orientarse, qué tienen que hacer con la anticoagulación, si va a ir a una cirugía y hay que suspender cuántos días antes, si es apixaban, si es rivaroxaban, si hay que suspender o no, si hay que hacer terapia puente o no, ¿verdad? Todas esas cuestiones que uno
tiene que saber el concepto en la cabeza, pues es muy difícil retener las dosis, ¿verdad? Mismo las profilaxis con los distintos anticoagulantes directos tienen diferentes protocolos, diferentes esquemas, por ejemplo, en cirugía de cadera, en cirugía de rodilla, ¿verdad? Y tener todo eso en la cabeza es muy difícil. Entonces, hoy tenemos la facilidad del teléfono de acudir rápidamente a la fuente y tener la información de primera línea. A Diana le quería hacer el siguiente comentario. Hipertensión, que es una de las principales patologías en nuestro país, ¿verdad? Por frecuencia, por incidencia, 35 a 40% de la población adulta es hipertensa en nuestro país. Y si eso llevamos a números reales, estamos hablando de más de 2 millones de personas hipertensas. Y sabemos que de los 2 millones de hipertensos, solamente el 50% se sabe hipertenso. O sea, 1 millón de los hipertensos no saben que son hipertensos. De los 1 millón que sí saben que son hipertensos, solamente el 50% está tratado, o sea, 500.000, ¿verdad? Está suficientemente tratado. Y la adherencia otra vez ahí llega a prácticamente 250.000 personas o 200.000 personas. De los 2 millones de hipertensos que tenemos están suficientemente tratados y adheridos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para mejorar esos números? Hay que tomarse el tiempo, indagar al paciente, por un lado, y la otra cuestión también, ¿verdad? Ya se mencionó acá polifarmacia, costos elevados. Yo muchas veces soy del criterio de negociar con el paciente y en base a las realidades del paciente. Bueno, a lo mejor apixaban, pero su bolsillo no le da, y la warfarina puede ser una opción. No porque los estudios muestran de que hay superioridad con los anticoagulantes directos, vamos a dejar de lado 100% una droga que tal vez sea accesible, ¿verdad? La misma cosa, la metformina, por ejemplo, en diabetes. Hay que recordar una cosa, cuando estamos hablando de prescripción, nosotros prescribimos algo y si es por un tiempo limitado, puedo a lo mejor no fijarme tanto en el costo, pero de otra forma tengo que dar la medicación que va a ser accesible, disponible y con un costo también que sea afrontable por el paciente. Si yo le doy una medicación que tiene que viajar 200 kilómetros para retirarla, ¿es eso accesible para el paciente? Entonces es una cuestión que tener en cuenta y cuánto tiempo lo va a recibir, ¿verdad? Si estamos hablando de hipertensión, una cuestión que me parece fundamental es enseñarle al paciente. Tu hipertensión no es emocional, tu hipertensión es una enfermedad y es para toda la vida. Si estamos hablando solamente de hipertensión, no quiero pensar acá en los colegas la cantidad, toda la charla que tienen que dar para toda la complejidad, pero es algo necesario. O sea, si él tiene que tomar las 7 pastillas, tiene que saber que las 7 son fundamentales para su calidad de vida. Y tratar de negociar, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cuáles son las que no tienen una buena, una necesaria prescripción? No sé, como les decía, el omega 3. Fue simpático, hace unos días una paciente me dice que en vez de colágeno está tomando caldo de pollo, caldo de hueso. Caldo de hueso, ¿verdad? Y me lleva el caldo de hueso. Por supuesto no voy a tomar, ¿verdad? Pero, o sea, tiene una pinta muy fea, pero si a ella le parece y le hace feliz tomar ese caldo de hueso y a ella el resto me va a cumplir porque toma eso, fantástico, métele, ¿verdad? Pero todo pasa por la educación, porque con la artritis reumatoide, por ejemplo, es más fácil que el paciente tome su medicación, porque si no toma duele. Pero, ¿qué pasa con una medicación que yo voy a ver el resultado dentro de 5 años? O la hipertensión, esos que te vienen con 220, 120, fantásticos. L de 200 y fantástico, ¿verdad? Entonces, ahí pasa la educación y de explicarle que no es por el Día de la Madre que su LDL está en 200. Yo quiero defenderle a la doctora Diana. Ella no es que está en contra de la IA, porque ella usa muchísimo, aparte la IA vino para ayudarnos, ¿verdad? Pero ella lo que no quiere es que el médico pierda la esencia del médico, que es estar en contacto con el paciente, tocarle al paciente, revisarle al paciente.
y tomarse el tiempo. De repente no tenemos a veces el sistema no nos ayuda, como decías vos, en 9 minutos. ¿Cómo en 9 minutos le explicas todo eso? Pero de repente hay pacientes que tenemos que sentarnos y explicarles el por qué, y más en esos que sabemos que tienen riesgo de no adherirse, ¿verdad? Fíjense una cosa más en este cuadro. ¿Qué hace la mano de Jesús con la mano de Tomás? Le pide que le toque, ¿verdad? Y esa es una realidad de nuestros pacientes, ni me tocó, ¿verdad? Y ahí ese paciente nos está diciendo, tócame, ¿verdad? Y eso es algo que los pacientes nos piden. Tati, se nos fue el tiempo, pasamos demasiado bien. Muchísimas gracias a los 3 expositores, muchísimas gracias al auditorio, a la gente que está también a través del Facebook conectado, ¿verdad? Y siguiendo todas nuestras actividades de formación médica continua. Ni qué decir, las gracias al Laboratorio Kinfa, ¿verdad? Que esta noche nos recibe aquí en su casa y tiene preparado un brindis ahí, ¿verdad? Al final de la jornada. Muchísimas gracias a todos, un fuerte aplauso para los disertantes nuevamente. Les pido... La Sociedad Paraguaya de Medicina Interna tiene actividades todo el año, así que síganos por las redes sociales y ahí van a enterarse de todas las actividades que tenemos. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. Buenas noches.